Muy buenas noches, Magíster Richard Ramírez. Nuestro grupo vamos a presentar el diseño de la base de datos, que sería el sistema de gestión hospitalaria, Hospital San Rafael. Continuamos sin el compañero Esteban, que no ha trabajado. Mientras tanto, nuestro equipo de trabajo, pues estamos las 8 personas restantes. Como introducción para empezar este modelo, pues la gestión de la información en un hospital pues no es una tarea fácil, ya que involucra múltiples procesos en el registro de pacientes, control de citas médicas, administración de consultas, tratamientos, etcétera. Pues en la práctica muchos hospitales enfrentan problemas derivados del manejo manual, los registros o los sistemas fragmentados que no integran todos los procesos, lo cual genera redundancia de datos, errores de actualizaciones, dificultad para obtener reportes confiables y riesgos en la seguridad de la información. La creación de este sistema de base de datos relacional para un hospital pues responde a la necesidad de integrar, estructurar y garantizar la consistencia de los datos clínicos y administrativos, asegurando que la información esté organizada de forma eficiente y sea accesible tanto para el personal médico como para el área administrativa. En resumen, pues podemos decir que la creación de este sistema de base de datos constituye un paso fundamental para dotar al hospital de una herramienta tecnológica confiable del servicio brindado a los pacientes y la toma de decisiones basadas con una información precisa. El objetivo general del proyecto es diseñar y normalizar un modelo de datos relacional hasta la tercera forma normal, aplicando técnicas de un modelado de datos y reglas de negocios específicos. Voy a explicar un poco acerca de la lógica de negocio que nosotros hemos experimentado y puesto en marcha en nuestro modelado. Para este sistema, pues nosotros partimos de las reglas de negocios más importantes, como es la relación entre los pacientes y los médicos. Muy importante la asignación de las citas y la gestión de tratamientos y medicamentos. Estas reglas se traducen vamos a presentar lo que es un modelo conceptual, un modelo lógico y para continuar con un modelo físico. Esto asegurará de que el sistema sea confiable, eficiente y libre de redundancias, facilitando la gestión hospitalaria de forma confiable. A continuación, mis compañeros van a explicar detalladamente lo que son las reglas de negocio con implicaciones a partir de este diseño. Bienvenido, José. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, máster. Regla número 1. Un paciente puede tener múltiples citas con diferentes médicos. ¿Por qué es importante? Atención integral. Los pacientes frecuentemente necesitan atención de diferentes especialistas, como por ejemplo cardiólogo, nutricionista, traumatólogo, etc. Seguimiento continuo. Permite el seguimiento de condiciones crónicas o tratamientos prolongados. Libertad de elección. El paciente puede buscar segundas opciones o atención especializada. Como por ejemplo práctico, podemos decir que María Rodríguez puede tener cita número 1 con el doctor García, cardiólogo, en fecha de 15 de octubre del 2025. Cita número 2 con la doctora Pérez, nutricionista, 18 de octubre del 2025. Cita número 3 con el doctor García, cardiólogo, control, 22 de octubre del 2025. Regla número 2. Un médico puede atender múltiples pacientes, pero pertenece a un departamento principal. ¿Por qué es importante? Organización administrativa. Facilita la gestión de recursos, turnos y presupuestos. Responsabilidad jerárquica. Define la línea de mando, supervisión, coordinación de equipos. Permite trabajo colaborativo dentro del departamento. Ejemplo práctico.
doctor Juan Martínez, departamento principal, cardiología, atiende a 150 pacientes activos, colabora con departamento de medicina interna sin cambiar su departamento principal. Regla número 3. Una cita solo puede ser atendida por un médico y correspondiente a un paciente. ¿Por qué es importante? Responsabilidad clara. Define a quién es responsable de la atención. Trazabilidad. Permite seguimiento del hospital médico-paciente. Evita confusiones. No hay ambigüedad sobre quién atiende al paciente. Ejemplo práctico. Cita número 12345. Paciente Carlos López. Único. Médico, doctora Ana Torres. Única. Con fecha 20 de octubre del 2025 a las 10 a.m. Si se requiere un equipo médico, hay una cita principal con el doctor responsable. A continuación, mi compañero sigue. Muchas gracias, José. Buenas noches, compañeros. Bienvenido, Jesse. Okay. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, máster. Voy a explicar la regla número 4. Un tratamiento puede ser prescrito en múltiples consultas. ¿Por qué es importante? Un mismo protocolo o plan de tratamiento puede ser indicado por diferentes médicos en distintas consultas, ya sea como continuación o prescripción independiente. Por esto tenemos tratamientos estándar, que son muchas condiciones que tienen protocolos establecidos, por ejemplo, fisioterapia o antibióticos. Continuidad de cuidado. Esto permite seguir tratamientos iniciados por otros médicos. La eficiencia, que nos quiere decir que se reutiliza definiciones de tratamientos ya establecidos. Un ejemplo de esto podría ser tratamiento, fisioterapia para rehabilitación de la rodilla, en la cual se harían 10 sesiones. Como ejemplo, consulta número 1, doctor Ramírez, traumatología. Este prescribe el tratamiento por primera vez. Consulta número 2, doctor Soto. Medicina física, este prescribe el mismo tratamiento, pero a otro paciente. Y la consulta número 3, el mismo doctor Ramírez, que renueva el tratamiento para el mismo paciente. Luego tenemos la regla número 5. La regla número 5, ¿por qué es importante? Una consulta puede incluir varios tratamientos y medicamentos. Esto nos da a entender que durante una sola consulta médica, el profesional puede prescribir múltiples tratamientos, terapias, procedimientos y varios medicamentos simultáneamente según el diagnóstico. Esto nos quiere decir atención integral. Como atención integral entendemos las enfermedades que suelen requerir abordaje multifacético. Comorbilidades, pacientes con múltiples condiciones que necesitan varios tratamientos, y la eficiencia clínica, que nos quiere decir que se resuelve múltiples necesidades en una sola visita. Un ejemplo para esto puede ser la consulta del paciente Roberto Gómez, como nombre de ejemplo, con el doctor Morales en medicina interna. El diagnóstico que este doctor nos da: hipertensión arterial y gastritis. Tratamientos prescritos: dieta hiposódica, programa de ejercicio cardiovascular y control de presión arterial semanal. Y el medicamento que este nos envía: losartán 50 miligramos, omeprazol 20 miligramos, atobarsalina 20 miligramos. Ese sería un ejemplo de la regla número 5. Tenemos la regla número 6. La regla número 6 nos indica que un medicamento puede ser recetado en múltiples consultas. ¿Por qué es importante esto? Los medicamentos del catálogo farmacológico pueden ser prescritos por diferentes médicos en distintas consultas a lo largo del tiempo. Tenemos medicamentos comunes. Esto nos quiere dar a entender que son algunos fármacos que sean de uso frecuente, como por ejemplo la paracetamol, antibióticos básicos. Normalización, que este mantiene un catálogo estandarizado de medicamentos. Control de inventario, que facilita la gestión de farmacia y las compras. Un ejemplo de esto puede ser medicamentos amoxicilina de 500 miligramos, y la consulta número 1, doctor López, medicina general, que para la infección respiratoria del doctor Juan Pérez. Consulta número 2, doctora Ruiz, odontología. Para la infección dental de María Santos, nos mandaría amoxicilina 500 miligramos. Consulta número 3, doctor López, esta nueva prescripción para el Carlos Díaz con infección de oído, que igual mandaría amoxicilina de 500 miligramos. Eso sería un ejemplo práctico para la regla. Muchas gracias, compañero. Continuamos con la regla número 7. Bienvenida, compañera Teresa. Muy buenas noches, Magister. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Teresa Lor. Me corresponde hablar sobre la regla 7 de una factura puede incluir múltiples consultas del mismo paciente.
El sistema de facturación permite consolidar varias consultas y servicios de un paciente en un solo documento de cobro. ¿Por qué es importante? Tiene eficiencia administrativa, flexibilidad financiera, comodidad del paciente, implicaciones en el sistema, catálogo maestro de medicamentos, relación muchos a muchos. Entre medicamentos y consulta, cada descripción registra dosis, vía de administración, frecuencia, duración, observaciones específicas. También tenemos lo que es un ejemplo. Tenemos una factura 456 para pacientes Laura Fernández. Consulta 1, cardiología, 5 de octubre del 2025, $80. Consulta 2, laboratorio de estudios, del 7 de octubre del 2025, $150. Consulta número 3, cardiología, control, 12 de octubre de 2025, $80. Total de la factura, $310. Regla número 8. Un médico puede tener múltiples especialidades, pero solo una principal. Los profesionales médicos pueden estar certificados en varias especialidades médicas, pero también deben asignar a una sola especialidad principal para efectos administrativos y representación. ¿Por qué es importante? Realidad profesional, claridad para pacientes, organización de agenda, implicaciones en el sistema, tabla de especialidad con campo, es principal booleano, relaciones muchos a muchos entre médicos y especialidades. Validación, solo una especialidad puede estar marcada como una principal por medio. También tenemos lo que es ya. Como ejemplo también tenemos que la doctora Patricia Herrera es una especialidad principal, medicina interna, especialidades adicionales, también tenemos lo que es geriatría, cuidados paliativos. Aparece en el sistema como la doctora Patricia Herrera, especialista en medicina interna. Puede atender consultas de las 3 especialidades. Regla número 9. Un departamento puede tener múltiples médicos, pero solo un jefe. Cada departamento hospitalario cuenta con varios médicos en su equipo, pero tiene un único médico designado como jefe o director del departamento. ¿Por qué es importante? Por la estructura jerárquica, responsabilidad administrativa, comunicación efectiva, implicaciones en el sistema. Campo de I, jefe de departamento en tabla de departamentos. Relación uno a muchos. Un médico puede ser jefe de un solo departamento. El jefe debe ser un médico que pertenezca al mismo departamento. Validación. No puede haber departamento sin jefe asignado. Ejemplo práctico. Departamento de pediatría. Jefe de departamento, doctor Roberto Sánchez, único, médico del departamento. Doctor Roberto Sánchez, también médico activo. Doctora Carmen Vega, doctor Luis Moreno, doctora Isabel Campos, total 4 médicos y un jefe. Regla 10. Muchas gracias, compañera. Damos paso al compañero Steven. Buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Gracias. Buenas noches, magíster. Bueno, ¿qué es importante que los pacientes tengan múltiples números de telefónicos? El sistema permite y requiere registrar varios números de contacto para cada paciente, incluyendo teléfonos personales, de hogar, trabajo, de contacto de emergencia, maximizando las posibilidades de comunicación efectiva. ¿Por qué es importante? Muy bien, vamos a ver 7 puntos. El primero es múltiples vías de comunicación. ¿Ok? ¿Qué queremos decir con eso? Que aumenta la probabilidad de contactar exitosamente al paciente. Más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde explicaremos más a fondo
los puntos que estamos explicando en este momento. Luego tenemos confirmación de citas, que es un sistema automatizado y puede intentar varios números, enviar los mensajes, las notificaciones antes de cualquier emergencia. Tenemos el siguiente punto de emergencias médicas, que son números alternativos si el paciente no responde. Ya vamos a ver en el esquema que el paciente tiene el celular 24/7 y si no nos responde es por alguna situación. Contactos de emergencia, familiares a notificar, en situaciones críticas, por ejemplo un accidente, la persona debe de tener agendado un contacto de emergencia o X motivo. La flexibilidad horaria también es algo muy importante debido a que podemos, podemos saber en qué en su horario, valga la redundancia. Podemos pasar a la siguiente página. Podemos ver claramente los 7 puntos y vamos a analizar el siguiente ejemplo. Como podemos ver, es una tabla que contiene 7 columnas: ID, número, tipo, principal, contacto, relación y observaciones. Primero que nada vamos a analizar un poquito. Podemos ver que en la tabla tipo tenemos los celulares de 4 filas, 4 diferentes celulares. El primero, como pueden ver en observaciones, les había dicho, está disponible 24/7. Es el primer número que vamos a llamar. Más adelante les explico en el flujo de uso. Luego tenemos en el segundo la casa. Como podemos ver, el horario lo tenemos de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche. ¿Qué quiere decir con esto? Que a ese horario siempre va a estar Jorge Mendoza disponible para contestar. Luego tenemos en el trabajo, de lunes a viernes, 9 a.m. otra identificación en donde está, otra manera de ubicarlo. Luego tenemos el de emergencia, que si no contesta, pues tenemos que llamar a una persona de confianza. En este caso tenemos a su esposa agendada en la tabla. Muy bien, vamos a tratar el flujo de uso. En el recordatorio de citas, primero el sistema llama al teléfono principal, es decir, al número principal del dueño. En este caso, al celular de Jorge. Si no contesta, pasamos al trabajo, debido a que Jorge trabaja de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, horario laboral que generalmente los call centers también llaman. Si no llega a contestar en ese horario, y si llega a ser una llamada de emergencia laboral o de alguna persona que necesita saber de Jorge, tenemos el contacto de emergencia disponible en nuestra base de datos, que es su esposa, María Mendoza. Y luego confirmamos, en este caso del hospital, la confirmación de cirugía dice que primero llamemos al teléfono 1 y enviar un mensaje de respaldo como notificación. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En resumen, tenemos las entidades principales. ¿Y qué son las entidades principales? Son el conjunto de procesos, condiciones y restricciones que definen cómo funciona realmente una organización dentro de un sistema informático. En pocas palabras, son las entidades principales, valga la redundancia, que nos va a ayudar a identificar y en nuestro campo laboral a futuro poder usarlo como una plantilla, dicho coloquialmente, porque en este caso tenemos después la lógica de negocio, que eso es lo que nosotros le agregamos y es como la parte secundaria de todo lo que sería de las entidades en el modelo de entidad-relación que hemos creado. Muchas gracias, Steven. Pasamos con el compañero William, por favor. Buenas noches, Magister. Buenas noches, compañero. A mí me toca hablar sobre lo que es la matriz de cardinalidades. La matriz de cardinalidades detalla cómo se relacionan las entidades en el sistema. Como por ejemplo, un paciente puede tener muchos teléfonos y citas. Y un médico puede atender muchas citas y pertenecer a departamentos, donde pueden haber varios médicos. Algunas relaciones son uno a uno, como el jefe de departamento. Otros, uno a muchos.
como los pacientes a los teléfonos. Un paciente puede tener muchos teléfonos y otros muchos a muchos, como por ejemplo los médicos, especialidades, consultas, tratamientos y medicamentos. Esto ayuda a estructurar correctamente las tablas y claves foráneas en la base de datos, permitiendo consultas ágiles y evitando la duplicidad e inconsistencia de datos. Sigue el siguiente. También vamos a hablar sobre las reglas de integridad referencial. Críticas. Las reglas presentadas garantizan las coherencias y protecciones de los datos en sistemas médicos, como por ejemplo, se evita eliminar pacientes o médicos vinculados a registros activos, consultas o citas, asegurando así la trazabilidad clínica y legal. Las restricciones también aseguran que las facturas y consultas mantengan relaciones claras, evitando inconsistencias como vincular consultas de diferentes pacientes en una misma factura o eliminar una consulta ya facturada. Además, la estructura obliga a que siempre exista al menos una especialidad principal asociada a cada médico y un teléfono principal por paciente, asegurando así los datos de contacto y especialización confiable. Bueno, muchas gracias. A continuación, otro compañero. Gracias, compañero William. Bienvenido, Marcos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, magíster. A mí me tocó hablar sobre el diagrama conceptual simplificado. Como ves, se presenta un diagrama entidad-relación conceptual de la base de datos, mostrando las principales entidades o tablas y cómo se relacionan entre sí. En las entidades claves y sus relaciones están los departamentos, los cuales almacenan la información de las áreas del hospital: código, nombre, ubicación, presupuesto, y su relación con médicos. En un departamento tiene jefe, lo que implica que solo un médico es jefe por departamento, y un médico solo puede ser jefe de un departamento. En las especialidades, el catálogo de las especialidades médicas, como código, nombre, descripción, con relación a médicos, un médico agrupa especialidades. Lo que es inusual generalmente sería un médico tiene N especialidades y una especialidad tiene N médicos. Tal vez en este caso está simplificado a que un médico puede tener muchas especialidades, pero una especialidad solo agrupa a un médico, lo cual sería un error conceptual si no se aclara. Pacientes. Información personal del paciente: cédula, nombre, fecha de nacimiento, dirección, tipo de sangre. Está relacionado con citas. La cita genera al paciente y la cita agenda al paciente. Esto parece un error en la anotación o una simplificación muy extrema, ya que un paciente puede tener múltiples citas a lo largo del tiempo. Citas. Registra las citas programadas: número, fecha, hora, motivo, estado. Consultas. Registra los detalles de la atención médica, números, síntomas, diagnósticos. Tratamientos. Detalle de los tratamientos aplicados: código, nombre, costo, duración. Tiene relación con medicamentos y facturas. Un tratamiento incluye medicamentos y se relaciona con las facturas. Medicamentos. Inventario de medicinas, código, nombre comercial, activo, precio. Facturas. Registra los cobros, número, fecha, subtotal, IVA total. Y teléfono de pacientes. Permite registrar múltiples teléfonos para un paciente: número, tipo y es principal. La siguiente diapositiva. Los puntos claves. Las características fundamentales y los principios de diseño aplicados a esta base de datos, destacando su calidad y robustez. La normalización está en 3FN, que sería tercera forma normal, evitando redundancia. Esto significa que el diseño de la base de datos
Sigue reglas para asegurar que la información no se repita innecesariamente. Esta es la tercera forma normal. Es un buen estándar que garantiza una estructura eficiente, minimiza los problemas al actualizar o eliminar datos y ahorra espacio de almacenamiento. Integridad. Múltiples constraints y triggers garantizan consistencia de datos. Se han implementado restricciones, constraints como claves primarias, claves foráneas y reglas de valor, y disparadores, triggers, acciones automáticas antes de ciertos eventos, para asegurar que los datos sean válidos y consistentes en todo momento. Por ejemplo, un constraint podría evitar que se registre una fecha de nacimiento futura. Escalabilidad. Diseño preparado para el crecimiento del hospital. La estructura de base de datos fue pensada para manejar un aumento significativo en la cantidad de datos. Más pacientes, más médicos, más transacciones, sin que su rendimiento se degrade drásticamente. Trazabilidad. Cada acción médica es aductible y rastreable. Es un requisito crucial en salud. Implica que el sistema registra quién, cuándo y qué se hizo en cada acción o registro médico, permitiendo auditorías y la capacidad de seguir el historial completo de cualquier evento o dato. Flexibilidad. Permite adaptarse a diferentes escenarios clínicos. El diseño es lo suficientemente adaptable para manejar variaciones en los procesos de atención, tipos de tratamiento o la forma en que el hospital organiza sus servicios, sin requerir cambios estructurales mayores en la base de datos. En resumen, estos puntos claves aseguran que el modelo de base de datos no solo es funcional, sino que también es técnicamente sólido, confiable, seguro y listo para el futuro. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Continuamos con la compañera Wendy. Bienvenida. En el modelo lógico de las tablas de las claves primarias y claves foráneas, encontramos que esto nos permite establecer relaciones entre entidades claves como pacientes, médicos, citas, especialidades y departamentos. Por ejemplo, la cédula del paciente funciona como clave principal en su tabla y al mismo tiempo se utiliza como una clave foránea en la tabla de teléfonos, lo que así nos permite a nosotros registrar varios números vinculados a un mismo paciente. En el caso de los médicos, además de sus datos personales y profesionales, se gestionan sus especialidades, lo que esto garantiza que se pueda reflejar la información y la certificación de cada uno. De manera similar, la relación entre las citas, consultas y tratamientos nos asegura que toda la información clínica quede trazada de forma estructurada. Así, cada cita genera una consulta y a partir de esta se puede prescribir un tratamiento o un medicamento, manteniendo la coherencia de los registros. Pues pasale, Marcel. La otra. En cuanto aquí al cuadro comparativo, encontramos los niveles del diseño en donde nos organizamos para definirlos. Estos se identifican en 3 etapas: el nivel conceptual, el nivel lógico y el nivel físico. En la primera fase nosotros tenemos los datos que existen y cómo se relacionan. Esto sin implementar las tablas o el código. Solo es una visión global del negocio representada como un diagrama de entidad-relación. Por ejemplo, se sabe que un paciente puede tener varias citas y que un médico atiende muchos pacientes. En el nivel lógico, esto se centra mucho más en organizar los datos, pero aún así se forma independientemente del sistema de base de datos. En esta etapa ya definimos las tablas, las claves primarias, las claves foráneas y las relaciones entre ellas. Se transforma de esta manera el modelo conceptual a un modelo relacional mucho más detallado y listo para ser implementado. En el nivel físico, aquí es la implementación real dentro de un gestor de base de datos específico. Aquí se usan sentencias de SQL y se definen tipos de datos exactos, restricciones, síntesis y cualquier ajuste necesario para optimizar el rendimiento del sistema. En conjunto, este diseño permite pasar de una visión general del funcionamiento hospitalario
a una estructura mucho más detallada de los datos. Y así es la implementación práctica. Esto nos asegura la información, nos asegura que la información se maneje de una forma más clara, ordenada y eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, yo les voy a explicar acerca del modelo físico que ya explicó un poco mis compañeros, pero yo me voy a enfocar a lo que es las tres formas de normalización dentro de una base de datos, donde nosotros hemos identificado dentro de este sistema de hospitalario. Y las más relevantes, como primera forma normal, podríamos, como regla, siempre todos los atributos deben ser atómicos. ¿Qué quiere decir? Que no deben ser compuestos. Un ejemplo podría ser nombres completos. No necesariamente tiene que dividirse, porque son nombres completos, nombres o tienen 2 nombres y 2 apellidos. Entonces, esto no cumpliría la primera forma normal. Pero si son atómicos, que obligatoriamente pues podríamos poner una cédula, esto no se puede dividir, una fecha de nacimiento. Entonces, de esta manera, ahora dentro de nuestro sistema, ¿dónde hemos detectado esto? Si inicialmente, como nuestros compañeros ya hemos identificado nuestra lógica de negocios y dentro de las reglas, pues nosotros sacamos aquí, observamos de paciente, sacamos el teléfono paciente. Entonces, aquí nosotros violamos si colocaríamos teléfono paciente dentro de la entidad paciente. Entonces, ¿cuál es la solución para crear esta primera forma normal? Es crear una nueva tabla teléfono paciente y obviamente registrarlo con una fila por número o por necesidades o por el tipo de, como también vimos un ejemplo. Ahora vamos con la segunda forma. En las tablas de las claves compuestas no deben ser dependencias parciales. En este caso, seguimos con la cita detalle, lo que está aquí, la cita. Entonces, en esta cita existe una cita, el ID de cita, ID de servicio, servicio nombre y el precio. Entonces, donde el servicio nombre depende solo de un servicio. Entonces, servicio nombre debe moverse a una tabla servicio, donde no la creamos. Pero en nuestro diseño evitamos claves compuestas innecesarias. Preferiríamos claves principales simples y obviamente todos los atributos que dependerían de parte de la clave a las tablas propias. Entonces aquí cumpliríamos lo que es la segunda forma normal. Y la tercera forma normal, pues no debería haber tenido dependencias transitivas. Por ejemplo, el médico. Si en el médico guardábamos nombre del departamento, además del ID departamento, creamos dependencia transitiva y redundancia. Entonces, ¿cuál fue la solución? Que el médico solo guarda un ID de departamento y departamento contiene un nombre del departamento. Otra, podríamos también hablar acerca de la factura, pues no podríamos duplicar el total de la factura, porque es un valor derivado. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, para cumplir con la tercera forma normal, pues todo esto lo calculamos desde detalle de factura. ¿Cuáles han sido los beneficios de este modelo? Pues es la gestión integral del paciente, ya que van a tener todo un historial completo unificado y fácil acceso a consultas. La eficiencia administrativa del personal, pues son los procesos automatizados de facturación, el control financiero, la trazabilidad de ingresos por servicio, los reportes gerenciales, la productividad, la ocupación, la rentabilidad dentro del hospital y el cumplimiento normativo, pues que existe o exige los registros conforme a los estándares de salud. Y por último, podríamos hablar acerca de la seguridad de la información, que sería el control de acceso por roles de médicos. Para concluir nuestra presentación de este sistema de base de datos, pues podríamos decir que este diseño e implementación
está normalizado hasta la tercera forma normal, garantizando un modelo relacional libre de redundancias, dependencias parciales y transitivas, cumpliendo con las mejores prácticas de ingeniería de datos. Como puntos adicionales, pues podríamos decir que este modelo asegura la integridad de datos, eficiencia en el almacenamiento, escalabilidad, fiabilidad en los reportes y mantenimiento y seguridad de los datos. Esto ha sido nuestra presentación. Gracias, compañeros, por su responsabilidad y puntualidad a esta presentación. Gracias, Magíster.